Bienvenidos un domingo más, amada Iglesia Betel. Vamos a reunirnos con regocijo y vamos a alabar a nuestro Dios con el siguiente periodo de alabanza. Puro
así como estamos entonando este canto con tanta alegría, con tanto ánimo, cantemos también este otro. Acompáñenos, por favor, y levantemos el nombre de nuestro Dios. Hermanos, si tienes alguna petición, alguna acción de gracias, por favor, no olvides de comentar cada uno de nuestros videos y cada uno de los hermanos estaremos atentos a cada uno de esos comentarios. Así que bien, vamos a orar. Bendito Señor, te agradezco por permitirme estar alabándote, estar con salud. Te agradezco por mi familia y por los hermanos y amigos de la Iglesia Betel y por cada una de las personas que está viendo este video. Señor, te pido que cuides a cada una persona que tenga alguna petición, que esté pasando por algún momento de necesidad. Cuídalo, protégelo, Señor, porque tenemos la seguridad en ti que siempre estaremos en tu mano. Te agradezco y te pido por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, ahora es tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Los invitamos a que abran sus Biblias ahí en su casa y que nos acompañen a leer este pasaje que es en el libro de Filipenses, el capítulo 2, del versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora los invitamos a cantar esta porción de la Biblia que acabamos de leer en este hermoso canto. Siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tenemos una participación especial. Terminando esta participación, continuamos con nuestro pastor Mario Carranco.
mi pastor, nada a mí me faltará. Él deja que descanse yo y me guía fiel por sendas de frescor. Mi vida llena de su amor, Él me llevará y así podré servirle más. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no tendré ningún temor, pues Él cerca está de mí. Siempre guiará mi pie y nunca Él me dejará. En presencia de la tentación seré vencedor y en su gloria mi copa allí rebosará. Y en casa de mi Padre y Señor moraré por siempre, siempre, por siempre. Viviré con mi Señor por siempre y siempre. Viviré con mi Dios, yo viviré, viviré con mi Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de esta su Iglesia Bautista Betel. Su servidor y amigo Mario Carranco, estamos aquí para compartir con ustedes un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Espero se haya gozado a través de los cantos en todo esto que acaba de pasar como introducción a este mensaje que vamos a estar considerando el día de hoy. Así que traiga su Biblia, por favor. Vamos a estar meditando en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Está casi al final de la Biblia, un poco antes del Apocalipsis. Va a encontrar por ahí, estas cartas son chiquitas, a veces son 5 páginas, 4 páginas. Así que lo estoy diciendo para que lo busque, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo número 1. Así que vaya por la palabra de Dios. Es importante que todos tengamos la palabra de Dios a la mano y que podamos así ir siguiendo lo que estamos compartiendo y meditando. Así que si ya está usted preparado, está listo, le invito para que junto conmigo ore y escuchemos lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Padre, muchas gracias porque este día nos da la bendición de poder abrir tu palabra una vez más, sentarnos ante este aparato receptor y poder escuchar un mensaje que sea relevante y trascendente a nuestras vidas. Yo sé que cada uno de los que están ahí, tú has preparado el corazón. Ninguno estamos aquí por coincidencia ni casualidad, sino que estamos aquí cumpliendo un propósito tuyo. Bendice esta transmisión, pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Le quiero compartir antes de entrar de lleno, espero usted ya tenga su pasaje abierto, segunda de Pedro, capítulo 1, téngalo por ahí preparado. Le quiero compartir un poquito, antes de entrar de lleno, como le dije hace un momento, cómo ha afectado esta pandemia a la economía en nuestro estado, en el país y en el mundo entero. Déjeme hablarle particularmente de nuestro caso aquí en Nuevo León. ¿Cómo nos afectó? Lo primero que sucedió cuando el quédate en casa es que muchas empresas cerraron. Todas las empresas diríamos, pero no me refiero a cerrar temporalmente. Hablo de las empresas que tuvieron que cerrar
eran las pequeñas, tal vez las medianas empresas, porque no era posible sostenerse debido a que iban a permanecer cerrados indefinidamente. Todavía no se sabía bajo qué condiciones iba a permanecer cerrado. ¿Y qué provoca que una empresa cierre? Bueno, pues provoca que empresarios y trabajadores se queden sin ingreso, por un lado, y por otro lado hay una pérdida de capital porque había algo que se había invertido en esa empresa y al momento de cerrar hay una pérdida del capital. Por otro lado, las empresas que se mantuvieron, las de un desarrollo, decían, un trabajo necesario o vital para el funcionamiento, quizás bancos, entre otras instituciones, empresas que venden comestibles y demás, entre las que se mantuvieron abiertas, muchas de ellas bajaron sus operaciones a la mitad casi. Esto implicó que, por una parte, algunos trabajadores fueran despedidos y los que se quedaron con medio trabajo, con medio sueldo, con medio ingreso o con un ingreso parcial. Y todo esto redunda en falta de ingresos. Cuando no hay ingresos por despido, por cierre, porque hay medio sueldo, medio tiempo para trabajar, cuando falta ingresos, se da una crisis familiar. ¿Por qué? Pues es obvio. ¿De dónde se va a pagar para la casa o la vivienda? ¿De dónde se va a pagar para el alimento? ¿De dónde vamos a sacar para la educación, para el transporte y para todas las cosas que son necesarias en el día de hoy? ¿Y por qué le platico esto? Mire, en el pasaje que vamos a considerar el día de hoy, esa carta fue escrita en un tiempo en que sus destinatarios estaban viviendo una crisis. Sus destinatarios era gente que se reunía, se congregaba como seguidores de Jesús. Fue una iglesia que estaba congregada. Y entonces esa carta se distribuye en un tiempo que esa iglesia, esas personas, me estoy refiriendo a las personas, no a un edificio, porque tal vez ni siquiera había un edificio propiamente llamado templo o como ahora se le dice iglesia. La iglesia la formamos las personas, las gentes que nos congregamos. Bueno, esa carta fue dirigida a la gente que estaba siendo perseguida. Y al ser perseguida por profesar, creer en Jesús, al ser perseguidas, fueron dispersados por diferentes lugares. Se da lo que se conoce como la diáspora o la dispersión de esa gente bajo las condiciones de la persecución. ¿Y por qué digo que se parecen a las condiciones de hoy? Bueno, pues eso produjo una crisis familiar. Imagínense a las familias, no tenían ingresos porque no había un trabajo. Habían sido corridos en un sentido de sus trabajos o al darse la persecución tuvieron que abandonar la empresa, el trabajo de donde vivían y donde recibían el sustento. Entonces, no había un trabajo estable, fueron dispersados. No era gente que pudiera echar mano de sus ahorros. Ellos se fueron con lo que llevaban puesto, con lo que iban cargando simplemente. Eran personas perseguidas y cuando eran alcanzadas eran torturadas. Si les iba bien las torturaban, si les iba mal, pues entonces eran sacrificadas. Y entonces los que quedaban se tenían que reunir a escondidas y no podían hacer pública las cosas que estaban pasando. Finalmente estaban viviendo en una crisis. Y me llama la atención, particularmente en el capítulo 1, el versículo 3, Pedro está escribiendo a esta iglesia perseguida y les dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pareciera una contradicción. ¿Cuáles cosas nos han dado de la vida y de la piedad? ¿Cuáles cosas nos han sido dadas si estamos en una persecución? Pues aquí dice que todas esas cosas que uno necesita para la vida y para vivir piadosamente nos habían sido dados por el poder de Dios. Yo estoy convencido que Dios está interesado en usted y en mí. Dios está interesado en nosotros y para ello nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él quiere que vivamos. Nos han sido concedidas todas las cosas que necesitamos y esto mediante la comunión que tenemos en Él. Cuando tenemos comunión con Dios nos damos cuenta de cómo Dios nos provee de todas las cosas que necesitamos en este paso por el mundo en donde estamos. Por eso Pedro así escribió. Para tener comunión con Dios necesitamos su palabra, porque aquí están las instrucciones de Dios.
Aquí yo puedo conocer la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, y por otro lado está mi tiempo de oración, donde yo hablo con Dios, descanso en Dios, pongo en Él mis luchas, mis triunfos, mis cargas, mis victorias. Y en esa comunión entiendo cómo Dios me da todas las cosas que necesito para vivir independientemente de la situación que esté pasando. Pero mire, vamos a acercarnos a la palabra de Dios para poderle explicar todo esto que le acabo de decir. Voy a leer dos versiones. La versión 60 que usted tiene en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, es decir, de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué significa esto? Cuando estoy atendiendo un grupo pequeño, les invito a que de un versículo escribamos una paráfrasis. Una paráfrasis es lo que yo entiendo de ese versículo. ¿Cómo diría ese versículo en mis propias palabras? Y le voy a decir mi paráfrasis de este versículo número 3. Dios, mediante su divino poder, nos ha concedido todas las cosas que usted y yo necesitamos para vivir una vida plena. Y esto sucedió desde el momento en que venimos al conocimiento de Jesús. Así yo escribiría mi paráfrasis. Otra forma de decirlo es: tengamos en cuenta que el poder divino nos ha sido dado para disfrutar de esta vida siguiendo el propósito que Dios tiene durante nuestro paso por este mundo. Dios nos da todas las cosas que necesitamos mientras pasamos por este mundo. Eso me queda a mí muy, pero muy claro. Vamos a escucharlo en la nueva versión internacional. Esta es la versión 60. Tengo una nueva versión internacional. Mire cómo se queda tan claro este versículo. Dice 2 de Pedro 1, el versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué claro está este texto, ¿verdad? Para vivir como Dios manda. Esta es una preciosa declaración de Pedro para la iglesia que estaba siendo perseguida. Imagínense cómo se sentía la gente, sin trabajo, sin ingresos, yendo de un lugar para otro solamente con las cosas que tenían, tratando de vivir escondidos y en el tiempo que podían estar compartiendo la palabra de Dios. Y Pedro les dice: Dios nos ha dado por su divino poder todas las cosas que necesitamos para vivir esta vida, Así que no importaba la situación que estuvieran viviendo, como el día de hoy en la pandemia, muchos están viviendo una crisis económica que se ve reflejada en una crisis familiar por la situación que ya les describí. Sigo creyendo que Dios nos dio todas las cosas que necesitamos para vivir como Él quiere. Yo le pregunto, ¿cree usted esto? ¿Tenemos todo lo que necesitamos para vivir bien? Pues yo sí lo creo. Si la palabra de Dios lo dice, así lo creo. Hay algunos que no piensan así. ¿Sabe por qué? Porque hay una falta de contentamiento que la falta de fe produce en nuestras vidas. Cuando no estamos contentos con el plan de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros, no estamos contentos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos provee, con lo que Dios nos permite tener, es porque no tenemos o no creemos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. ¿Y cómo se lo explico? Voy a utilizar 3 textos. No los busque, pero anótelos si usted gusta. Dice Mateo 6, 31 y 32. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo nos vamos a vestir? Porque los que no conocen de Dios andan tras todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Así que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos y Dios quiere darnos lo que usted y yo requerimos para vivir mientras estamos en este mundo. Le voy a leer una carta que Pablo le escribió a un joven pastor. Primera carta que le escribe a Timoteo.
en el capítulo 6, en el versículo 17, dice de la siguiente manera: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni que pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Así lo dice la palabra del Señor. Que pongamos nuestra esperanza no en las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Lo dijo Cristo. Lo dice Pablo a este joven Timoteo. Se lo dijo Pablo a una iglesia que estaba en Filipos. Filipenses capítulo 4 versículo 11 dice así: no lo digo porque tenga escasez, porque Pablo les estaba dando gracias porque le llegó una ofrenda de la iglesia de Filipos. Y les dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Estar contentos con el plan de Dios, eso es importante. Solamente voy a hacer un paréntesis. Estar contentos no es lo mismo que estar conformes, pero debemos estar contentos con lo que Dios nos permite tener. Por eso sigo creyendo lo que dice el versículo 3, que Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él manda, para vivir como Él quiere. Y aquí me detengo un poquito para reflexionar. Si usted es de los que dicen: no, pues yo no creo que esté viviendo como Dios quiere, a mí me faltan muchas cosas, yo padezco mucho, yo estoy sufriendo por esto o por aquello, permítame hacerle algunas preguntas. Tal vez nuestro problema radica en que, ¿cómo está utilizando usted sus ingresos? ¿Le ha preguntado a Dios si lo está haciendo de la manera correcta? ¿En qué está utilizando su dinero? No quiero decir gastando su dinero, pero ¿en qué lo está utilizando? ¿Ha considerado la palabra de Dios para saber si está haciendo lo correcto? ¿Está utilizándolo para suplir sus necesidades o lo está invirtiendo o gastando en sus caprichos? Considérelo simplemente. Le pregunto, ¿cuenta usted con un plan de ahorro para tiempos como estos de contingencia que pueden o no suceder? ¿Cuenta usted con un plan de ahorro para echar mano cuando de repente el trabajo escasea, cuando de repente somos despedidos, cuando de repente nos disminuyen el salario? ¿Está preparado para echar mano de los ahorros? Le pregunto, ¿vive usted sin deudas? ¿Vive usted sin deudas? ¿O usted recurre a préstamos, a créditos, a empeños? No es lo que Dios quiere precisamente. Le pregunto, ¿está usted honrando al Señor en la manera en que utiliza sus ingresos? Le pregunto, ¿ha experimentado usted la provisión sobrenatural de Dios? Todas estas preguntas tienen su respuesta en la palabra del Señor. Qué importante es saber si estamos haciendo lo correcto, lo que Dios quiere, con los recursos que Él nos permite. Sigo creyendo lo que dice 2 de Pedro 1:3. Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Él quiere. Para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Las promesas que acabamos de ver en esos versículos que le leí, al igual que muchas más, porque la Biblia habla tanto y tanto de cómo depender de Dios, todas esas promesas nos las ha entregado el Señor para que creyéndolas vivamos como Él manda, pero tenemos que creerlas. Mire lo que dice el versículo 4 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Se lo leo en la Nueva Versión Internacional. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, este sistema económico que nos envuelve y nos atrapa, de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, para que lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que nos parezcamos más a Dios cada día. Cuando creemos las promesas de Dios, aprendo a usar correctamente los recursos que llegan a mi vida. Cuando creo la palabra de Dios, busco primero su reino y sé que todo lo demás viene como una añadidura. Cuando creo en las promesas de Dios, aprendo a ahorrar, a vivir sin deudas, a compartir con otros. Cuando creo la palabra de Dios, aprendo a poner en práctica mi fe. Es decir, no solamente creo lo que dice la palabra, sino que lo estoy viviendo. Cuando creo la palabra de Dios, aprendo el contentamiento, independientemente de la situación que esté viviendo. Aprendo a estar contento con lo que Dios
me permite tener. Y esto me lleva al siguiente versículo. Mire lo que dice el versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Miremos estos versículos detenidamente. ¿Qué significan estos versículos? Voy a leerle el versículo 5 en la versión que estoy utilizando. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Así traduce virtud. Una abundante provisión de excelencia moral. A mi fe debo de añadirle la excelencia moral. ¿A qué se refiere esto? Pues que mi vida debe de ser congruente con lo que creo. Le voy a poner un ejemplo para explicárselo o aclarárselo. Yo creo que Dios me provee de las cosas básicas, de las cosas que yo necesito. Yo lo creo. Debo de vivir así. Pero cuando yo digo, pues sí, ahí la Biblia dice, pero yo necesito más, entonces, ¿qué es lo que hago? Pues entonces empiezo a robar de mi trabajo si tengo la oportunidad. Empiezo a robarme la señal de cable, que al cabo que muchos lo hacen. Empiezo a irme al casino a ver si ahora sí saco algo. O voy y compro el oro raspadito porque ya me vi. Y entonces no estoy creyendo en la provisión de Dios. Por eso debo de añadir a mi fe esta virtud de excelencia moral y vivir de acuerdo a mi fe. Dios dice que me va a proveer, yo sé que me va a proveer. Dios dice que puede multiplicar mi alacena, Dios puede multiplicar mi alacena. Creer o vivir lo que yo digo creer. Eso es añadir a la fe virtud. Entonces, ¿creo que el Señor me suple? Pues sí creo, pero no creo mucho. Y entonces recurro al crédito para comprar otras cosas. Es que no me alcanza con lo que tengo que utilizar el crédito. Oiga, si no le alcanza con lo que tiene, todavía se va a endeudar para pagar algo y ya no tiene recursos porque los que tiene no le alcanzan. Yo no entiendo ese razonamiento. No tengo y recurro al crédito para tener otras cosas porque no me alcanza. Pues si no le alcanza, no vaya al crédito. Es lo peor que puede hacer, recurrir al crédito. Le voy a dar una definición que leí de crédito que me encantó. El crédito es gastar un dinero que no tengo para comprar cosas que no necesito para impresionar a la gente a la que no le importo. Analice esa definición de crédito. Se me hace muy interesante, ¿verdad? Entonces, debo de vivir congruente. Añado a mi fe virtud, esa excelencia moral. Yo sé y la Biblia me dice que debo de ahorrar. Debo de ser previsor. Debo de guardar cuando las vacas están gordas para el tiempo en que las vacas estén flacas. Y de ahí echar mano. Algunos le llaman a eso el principio de José. Yo sé que debo de ahorrar, pero no, ¿cómo voy a ahorrar? Me voy a gastar todo lo que tengo y de repente me llega un extra y también lo gasto. Porque, los mexicanos decimos, lo bailado ya nadie me lo quita. Y creemos que con eso estamos haciendo lo correcto. Y ahorró algo para un tiempo de pandemia, para un tiempo de desempleo, para un tiempo de baja de ingreso, para un tiempo de enfermedad. ¿Guardó algo? No. Y Dios quiere que ahorremos. Por eso Dios nos da todas las cosas que necesitamos para vivir mientras estamos de paso por este mundo. Lo sigo creyendo. Así lo dice la palabra y lo sigo creyendo. Sé que debo de entregar a Dios lo que es de Él, pero ¿y si no me alcanza? Decimos, ¿cómo que voy a darle a Dios? Pues si Dios ni necesita, ¿verdad? Dios sabe que ahorita no puedo. Yo mejor le doy al que viene y me pide una caridad y le doy algo. Y así es como yo vivo. Viva como Dios quiere, no como usted piensa que debe de vivir. Haga lo que Dios le dice, no lo que su razonamiento piensa que debe de hacer. Busque dirección en la palabra de Dios. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir en este mundo. Pero tengo que ir a la palabra para saber qué hacer y debo de orar para pedir dirección de Dios. Eso es lo que tengo que aprender.
bajo mi comunión con Dios, es que Dios me enseña todas estas cosas. Pero mire, por eso dice la palabra, añadamos a nuestra fe virtud, esa excelencia moral de creer lo que la palabra de Dios dice y vivirlo. Pero ahí no se termina esto, ¿verdad? Cuando usted es virtuoso, cuando está viviendo la palabra de Dios, añada a eso, dice el mismo versículo 5, conocimiento. La versión 60 dice entendimiento. ¿Y qué es esto? ¿Cómo añado conocimiento? Bueno, pues para añadir conocimiento de cómo vivir la vida que Dios quiere, le voy a recordar 2 pasajes donde puede encontrar ese conocimiento. 2 Timoteo 3:16, se lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Aquí está un tesoro que debo de aprender a valorar y utilizarlo. Ojalá que usted no sea de los que cada domingo dice, déjame desempolvar la Biblia para ver qué dice Dios. Mire, si Dios me habla a través de su palabra, yo quiero estar ahí en todo momento en su palabra para saber qué es lo que espera Dios de mí. Por eso añadamos a esa virtud el conocimiento. No sé qué hacer, pues aquí está la palabra de Dios para que sepa qué es lo que debe de hacer. Le leo el Salmo 19, 7 y 8. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, la transforma, imagínese. El testimonio que Dios nos dejó aquí es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué tesoro tenemos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios son rectos, que nos alegran el corazón. El precepto que Dios nos dejó aquí es puro, que alumbra nuestros ojos y decimos, esto es lo que debo de hacer. Tan claro que está en la palabra de Dios, vamos a hacerlo. Y así aprenderemos a vivir como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de añadir conocimiento a nuestra virtud que a través de la palabra de Dios? Pero ahí no termina. Mire lo que dice nuestro versículo 6. Añadamos al conocimiento, ¿qué dice su versión? Dominio propio. En la versión que yo leo dice el control propio. El dominio propio o el control propio, según veo en la palabra, Gálatas 5, 22 y 23, es fruto del Espíritu. ¿Sabe qué es esto? Es fruto de mi comunión estrecha con Dios. Yo cultivo mi vida espiritual y se produce el fruto espiritual, y como parte de ese fruto viene el dominio propio. Se produce en nosotros cuando fortalecemos esa comunión con Dios, porque mire, créamelo, se necesita dominio propio o control para apartar de mi ingreso lo que es de Dios. Tengo que controlar eso y decir, esto es de Dios, ni siquiera debo decidir si lo entrego o no lo entrego. Eso es de Él, eso se entrega, no es cuestionable, esto es de Dios. Necesito dominio propio para no comprometerme más allá de mi capacidad de pago. Porque si mi ingreso, déjeme pensar en voz alta, es de 10,000 pesos, pero mis deudas van más allá de esa capacidad de 10,000, pues ya perdí porque no consideré la casa, el alimento, el transporte, el estudio, la salud. ¿Y cuánto me queda para poder endeudarme? Pues no me queda mucho. Y luego voy por más allá de esa capacidad. Necesito dominio propio para no seguir endeudándome. Necesito dominio propio para mantenerme fijo en un empleo, porque es la manera en que Dios me provee. Y aquí lo dice, que trabajemos. Y es la manera en que Dios me va a proveer. Necesito dominio propio. Necesito dominio propio para apartar de eso que tengo y compartir, porque le voy a decir algo. Hay alguien que necesita más que usted. Entienda eso. Hay alguien que necesita más que usted y necesito dominio propio. Necesito dominio propio para ejercitarme en el contentamiento y decir, a ver, Señor, tú me has dado esto, por ahora es lo que tengo. ¿Cómo voy a vivir con esto? Y hacer las mejores decisiones, tomar las mejores decisiones y darle el mejor uso a ese ingreso que tenemos, sea mucho o sea poco. Y comenzar a ver los principios de la palabra de Dios que me hablan sobre finanzas. Qué importante es añadir al conocimiento, pues el dominio propio, ¿verdad? Bueno, y créanme, cuando lo hacemos
Esto es impresionante para nuestras vidas. No termina ahí. ¿Qué hay que añadirle al dominio propio? Perseverancia. Dice la palabra constancia. Pues debemos hacerlo. El dominio propio le debemos añadir la perseverancia. Y es muy comprensible. No basta con que lo haga una quincena o un mes. Necesito ejercitarme en ello constantemente y todo el tiempo para hacerlo un hábito. Porque no es de que yo ahorre en una quincena, debo de ahorrar en todas las quincenas. No es que yo aparte lo que es de Dios una vez que recibo un salario, sino todas las veces que recibo un ingreso. No es que yo comparta una vez con el necesitado, sino cuantas veces tenga oportunidad. Tengo que ser sistemático, tengo que perseverar y permanecer en ello constantemente. Se necesita perseverancia para ahorrar. Se necesita perseverancia para darle a Dios lo que es de Él. Se necesita perseverancia para compartir. Se necesita perseverancia para ofrendar. Se necesita perseverancia hasta para salir de la deuda. Debo de ser constante en ello. Se necesita perseverancia para mantenerme en un empleo. Por eso debo de añadir al dominio propio perseverancia. Y mire, este es un área de la vida. Le estoy hablando del área económica. Pero esto que estoy diciendo se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Disculpe lo que voy a decir, pero la palabra así lo menciona. Aplica también para mis problemas de pecado. Si yo tengo problemas con el alcohol, necesito el dominio propio para evitarlo y la perseverancia para no volver a caer en ello. Si yo tengo problemas con la droga, necesito el dominio propio para dejarla y procurar con constancia no volver a caer en ella. Si yo tengo problemas para la maledicencia, pues necesito el dominio propio para cerrar mi boca a las maldiciones y ser constante en ello para no volverlas a mencionar. Si yo tengo problemas con la infidelidad, con el adulterio, necesito dominio propio para decir basta de esto, es pecado delante de Dios, y perseverar en ello para no volver a caer jamás. Y así en cada área de la vida necesitamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio esta perseverancia o esta constancia, ese continuo andar en la palabra de Dios. Pero ahí no termina. Versículo número 7, añada a la perseverancia sumisión a Dios, sométase al Señor, sea o viva una vida piadosa, como dice la versión 60, a la perseverancia, piedad. Y esto tiene que ver con rendir mi vida a Dios. Y es que para poder ser perseverantes o constantes, ¿cómo necesitamos depender de Dios? Definitivamente. De otra manera no podríamos ser perseverantes. Ahora se lo explico. Cristo dijo, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada puedes hacer. Para ser perseverantes necesito estar sometido a Dios y vivir así una vida piadosa. Cristo lo dijo. Pablo se lo escribe a la iglesia de Filipos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo, todo, en Cristo que me da la fuerza, en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo hacer, pero es en Cristo que me fortalece. Se le escribió Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y sabe quién le amó? Dios, entregando a Cristo para morir por usted. Ese es el amor de Dios. Lo dijo Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 5, y dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que somos competentes o nuestra competencia proviene de Dios. ¿Cómo necesitamos someternos al Señor para lograr la perseverancia o la constancia de la que estamos hablando? Por eso dice, añadamos a la perseverancia sumisión a Dios. Vivir así una vida piadosa. Y luego concluye el versículo 7. Añadamos a la sumisión a Dios el afecto fraternal. ¿Sabe qué es afecto fraternal? Amar a la familia de la fe. Amar a la familia de la fe. Es decir, si usted se somete a Dios,
Por lo tanto, va a poder amar a su familia en la fe. Se lo voy a decir con las palabras del apóstol Juan. Las mencionó en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, yo me someto a Dios, ¿verdad? Oh, cuánto amo a Dios, pero aborrece a su hermano, entonces es un mentiroso. Si no tiene afecto fraternal, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Añadamos a la piedad afecto fraternal. Y mire cómo entran aquí el área de las finanzas. Ahí le va. Efesios 4:28. El que robaba, el que hurtaba, no robe. Ya no robe más, sino que haga con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está el afecto fraternal. Compartir con el que tiene necesidad. El que robaba ya no robe, ahora trabaje para que pueda compartir con el que padece necesidad. Mire, en Hechos 4, 34, 35, mire cómo vivían los primeros cristianos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y mire lo que dice: y se repartía a cada uno según su necesidad. Afecto fraternal, para poder amar hasta despojarse de las cosas que uno tiene, para ayudar a la familia en la fe. Isaías 58:10, el profeta diciéndole al pueblo de Israel: y si dieres tu pan al hambriento, y si saciares el alma afligida, de las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Ahí está la bendición, ahí está el amor fraternal. Eso es añadir a la piedad afecto fraternal, porque el amor es algo que se demuestra. El amor no solamente se dice. Vuelvo a las palabras del apóstol Juan, 1 de Juan 3:18, y decía Juan a la iglesia que le escribió: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y miren, cuando vemos toda esta cadena de añadir una virtud a otra y a otra y a otra, Pedro cierra de una manera magistral allí en el versículo 8. Dice: porque estas cualidades, todo esto que acabamos de ver, estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pues claro, viviendo de la forma en que Dios quiere, Él nos provee de todas las cosas que necesitamos en nuestro paso por este mundo. Entro aquí a la recta final. Dice el versículo 5 de nuestro pasaje, y se lo voy a leer de manera corrida. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe en abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal, que se traduce en amor por todos. Dios está interesado en usted y en mí, le dije al principio. Y por eso, como dice nuestro texto, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir en nuestro paso por este mundo. Y todo esto mediante la comunión que tenemos a través de Él. Su palabra y la oración. Su palabra para descubrir lo que Él nos quiere decir, y la oración para hablar con Él y llevarle a Él nuestras luchas, nuestros triunfos, nuestras debilidades, nuestras victorias y toda nuestra vida rendida a Él. Y el Señor ha prometido que así Él proveerá de todo lo que necesitemos mientras estamos en este mundo. Así que le dejo con este pensamiento y le quiero agradecer la gentileza de su atención. Después de que su servidor ore, vamos a escuchar una alabanza más, y al terminar esa alabanza estaremos concluyendo nuestra transmisión. Así que le agradezco la gentileza de su atención una vez más. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Ya tenemos poco más de un año haciéndolo, y le agradecemos que usted está ahí
presente. Entonces voy a orar para concluir y después escucharemos la alabanza. Padre, muchas gracias por la palabra que hoy nos has dado. Tú sí conoces la necesidad de cada uno de los que están en el auditorio. Te pedimos que nos bendigas, ayudándonos a entender tu palabra y a vivir conforme a lo que tú quieres. Y yo sé que lo demás, Señor, va a venir como una añadidura, pues tu promesa sigue siendo fiel. Tú nos has dado todas las cosas mediante tu poder, todas las cosas que necesitamos para vivir mientras tú nos tengas en este mundo. Enséñanos, Padre, a disfrutar de ese estilo de vida. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta transmisión y cumple tu propósito en nosotros. Pues en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.